¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Hoy día les quiero presentar a una persona que seguramente ustedes la conoció en otro momento, en otro cargo. Hoy día ella es la presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Me refiero a Catalina Parot, quien ya está con nosotros. Muchas gracias, Catalina, por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ti, Miriam, por la invitación a poder compartir a través de esta radio con tantos amigos de tu comuna, a quienes Sí. conocí cuando fui candidata a diputado por esa comuna, y Ajá. además como ministra de Bienes Nacionales. Así que Sí, para po. mí, mucho gusto de poder contactarme con tanta gente querida y con tantos Oye, recuerdos. buenísimo. Oye, yo quiero ir al tiro al grano. Mira, en estos tiempos de pandemia hemos visto un rol de los medios de comunicación que ha variado un poco respecto de lo que conocíamos antes, incluso antes del 18 de octubre, ¿no? Era diferente. Cuéntame un poco, ¿cuál crees tú que ha sido el rol? ¿Está bien, está mal? Yo no sé si puedes criticarlo, pero, o puedes comentarlo, pero ¿cuál crees tú que es el rol de los medios de comunicación en tiempos de pandemia? Bueno, el rol de los medios de comunicación en tiempos de pandemia pasa a ser un rol fundamental, porque una de las cosas que demuestran todas las encuestas es que la gente se acerca mucho a la televisión para poder encontrar en la televisión fuentes de información respecto de lo que está pasando, orientaciones de cómo enfrentar la situación en la que estamos viviendo, y además explicaciones de cómo funciona, por ejemplo, en este caso el virus, cuáles son los efectos que produce, cómo puedes evitar los riesgos. Por lo tanto, la televisión tiene un tremendo rol que cumplir. Y tan importante es, fíjate Miriam, que las audiencias han permanecido frente al televisor desde el 18 de octubre hasta ahora, más de 7 horas diarias frente al televisor en la generalidad de los casos. Y en el caso de las personas de tercera edad, más de 9 horas en torno a la televisión. Por lo tanto, el rol que tiene la televisión y la responsabilidad que tienen los medios es enorme. Y en ese sentido, yo creo que han ido evolucionando, porque efectivamente la televisión, para enfrentar estos momentos, que es donde realmente las personas y la familia se aglutinan frente al televisor, tienen ciertos manuales, protocolos que hay que cumplir, tanto para los periodistas como para en general el tratamiento de noticias, el tratamiento de los debates, etc. Y muchos de estos protocolos lo vimos desde el 18 de octubre y ahora también estaban guardados en los cajones. Entonces los periodistas y los medios de televisión enfrentaron estas realidades sin tener a la vista todas estas cuidados que a veces hay que tener, porque el impacto que tiene la información que se está difundiendo es enorme. Entonces, yo creo que al principio se cometieron errores, pero esto ha ido cambiando. Nosotros lo vemos a través, por ejemplo, de las denuncias. Al inicio, las denuncias de noticias falsas que se replicaban en los canales de televisión, o del tratamiento de las noticias sin proteger la intimidad de las personas, o en el caso de los niños, sin proteger la identidad de un niño, por ejemplo, o de una familia. Entonces, todos esos protocolos, como te digo, que son fundamentales y que la gente está muy atenta a estas violaciones a la dignidad, a estas faltas a la veracidad, etcétera, estuvieron presentes en las denuncias que recibimos como consejo. Pero yo creo que eso ha ido cambiando. Yo creo que los mismos canales de televisión se han dado cuenta, por la recepción que tienen y por el feedback que reciben, del enorme impacto que están teniendo en la conformación de la opinión pública también. Por ejemplo, hoy día en el llamado a la responsabilidad, porque todos tenemos que enfrentar nuestras propias actividades diarias para poder protegernos a nosotros mismos y a los que queremos, ahí tienen un rol fundamental los medios de comunicación, y no transformar esta pandemia en una especie de pánico generalizado o en algo que sea completamente indiferente. Y Por en lo ese tanto, caso, perdona, y en ese caso, ¿qué rol les ha cabido a ustedes? ¿Han tenido que pegar muchos coscachos de repente por ahí? es que uno, como siempre, algunos coscachos se pegan en público y otros coscachos se pegan en privado, como corresponde, porque nosotros somos una institución con independencia constitucional que tenemos que velar por el correcto funcionamiento, pero en esto no es solamente
el castigo y la multa, también hay una regulación colaborativa, y en ese sentido nosotros estamos entregándole y reviviendo sus manuales, hablando con todos los directores ejecutivos y colaborando para que realmente la televisión, que tiene una penetración gigantesca, como ya lo conversábamos, llega hasta el último rincón del país, la televisión abierta, colabore en esta pandemia y sea, en el fondo, además de dar entretención y contención, si nosotros tampoco nos podemos poner graves, también la gente necesita también un poco despejar la mente, están viviendo situaciones muy estresantes, personas que viven en departamentos de 30 metros cuadrados, familias que viven en departamentos de 30, 40 metros cuadrados, o en situaciones de hacinamiento muy graves, necesitan que la televisión también sea, no solo enseñe, no solo colabore en enfrentar esta pandemia, sino que también sea contención, ayuda y entretención. Perfecto. Oye, y respecto de lo mismo, a ver, desde el 18 de octubre, que lo hablábamos en un comienzo, el rol de los medios un poco que, más bien que el rol de los medios, yo diría que la programación de los medios varió. Tuvimos mucha prensa, demasiados especiales de prensa, demasiados directos a lo mejor, y vamos a ver esta infodemia que le han llamado ahora, ¿no? Esta pandemia de información que nos tenía como abrumados, y a lo mejor llevamos incluso al caos mental, ¿no? A mucha gente. Eh, Muchas denuncias con respecto de, por ejemplo, el gran desfile de políticos y de alcaldes que teníamos todos los días en los matinales, en los departamentos de prensa, etcétera. ¿Tuvieron mucha denuncia con respecto de eso? La verdad, fíjate que no hemos recibido, solamente ahora hemos recibido 2 denuncias respecto de eso, y he recibido, apareció en la prensa, porque no he recibido, o sea, no ha sido así, una preocupación por parte de los partidos políticos respecto del pluralismo. Pero el pluralismo es un tema muy complejo. El pluralismo es un tema, por ejemplo, que tiene que ver con la diversidad de actores que participan. O sea, cuando hay una concentración de medios, generalmente se considera de que hay un atentado al pluralismo. Por lo tanto, tener diversidad de medios es importante. Hay un pluralismo interno que tiene que ver no solamente con la presencia de políticos, con la presencia de las regiones, por ejemplo, con la presencia de la diversidad de género, con la presencia de las comunidades, las comunidades de pueblos originarios, por ejemplo, con las minorías, con el pensamiento a veces, que no solamente el pensamiento oficial, sino que también con el pensamiento más minoritario. Entonces, el pluralismo es una cosa muy compleja. Es difícil en tiempos de pandemia, en tiempos de una situación compleja, donde son efectivamente en los matinales van muchas veces las personas que están más cerca de la ciudadanía, ponerse a evaluar solamente una variable por una situación específica de grupos, más bien políticos. Pero en el fondo el pluralismo es un valor muy fundamental que el Consejo Nacional de Televisión tiene que velar, pero tiene que velar de una manera estratégica y tomando en consideración la situación en la que hoy día estamos en el país. Tenemos que velar porque, por ejemplo, no están apareciendo las regiones, y eso es verdad. Sí. Hay mucho silencio respecto de lo que está pasando. Absolutamente, sí. Hay comunas que han quedado completamente invisibilizadas. Hay realidades de comunidades específicas que están quedando sumamente invisibilizadas también en la televisión nacional, que es la que tiene la cobertura más amplia. Entonces, la verdad es que a nosotros la ley nos mandata a velar por el pluralismo como una apelación a la diversidad, eso en general, y en otro aspecto, el pluralismo político en programas de debate, de opinión y de noticias. Esos son los 3 aspectos. Entonces te diría que el tema no es simple, la verdad que es un tema complejo, que hay que tratarlo con mucha profundidad y que hay que tomar no solamente como a ciertos actores presentes, sino que muchas veces voces silenciosas que no tienen el acceso a los medios de comunicación, sí, como los diarios, etcétera, y que están quedando completamente invisibilizados. Oiga, la voy a pasar a otro tema. Adelante.
A usted también le ha tocado en este momento implementar el tema de la migración a HD, que de repente se ha ido como enlenteciendo un poco, habían puesto una fecha y después, bueno, se ha ido por un montón de razones, digamos, se ha ido enlenteciendo un poquito. Ha sido muy difícil el tema de la implementación de la televisión digital, la migración de los canales que ya existían y la petición de los nuevos canales, de las nuevas señales, digamos. Bien, la verdad es Un que poco este es un entrampado. proceso, yo creo que este es un proceso muy importante para el país. La digitalización, hay como un discurso diciendo que esta es una tecnología que está basada en moda, eso no es así. Todo lo que tiene que ver con la codificación que significa la digitalización es el nuevo lenguaje, es el lenguaje que va a permitir a la televisión, por ejemplo, interactuar con el ciudadano. Muchos servicios que se van a agregar a la televisión pasan por la digitalización. Hasta los olores, si se logra codificar los olores entre el famoso 0 y 1, va a poder uno mostrar un paisaje y a lo mejor la gente puede sentir el olor de ese paisaje. Por lo tanto, la digitalización es un proceso que nosotros no podemos detener, tenemos que acelerar. El gran problema es que tanto la crisis económica producida por el estallido social, como ahora la crisis económica producida por esta pandemia, ha dejado a los canales de televisión en una situación difícil, porque esto significa hacer grandes inversiones, y inversiones principalmente en equipos, en infraestructura, etc. Entonces este proceso se ha ido alargando a través de distintos decretos que van alargando el plazo. Hoy día tenemos que el 2024 se produce el apagón analógico, es decir, ya no se va a poder seguir transmitiendo en la señal analógica, serán todos digitales. Pero este año y el año 2022, tengo entendido, tienen que estar digitalizadas, este año tienen que estar digitalizadas todas las capitales regionales. Y ese proceso, hay algunos canales que han ido avanzando, por ejemplo, Canal 13, hay otros canales que están muy atrasados todavía, pero eso es una obligación legal, tienen que cumplirla. Y en cuanto a esta digitalización ha significado también el surgimiento de muchos nuevos canales. Y eso también aporta al pluralismo, porque son nuevas visiones, son nuevos mensajes, son nuevas ideas que van entrando y que van llegando a la ciudadanía. Nosotros hemos querido impulsar mucho la entrega de concesiones regionales, locales y locales comunitarias. Pero lamentablemente esto va muy de la mano con lo que va señalando la SUBTED de la disponibilidad de espectro para poder llevar adelante los procesos concesionales, que en el fondo son concursos, que cuando se solicitan se abre el concurso. Entonces estamos en un trabajo muy estrecho. Lamentablemente la pandemia hace que muchos técnicos que tienen que salir a hacer las mediciones a terreno hoy día no pueden salir, porque estamos en cuarentena. Entonces todos estos procesos se han ralentizado. Es verdad, el proceso se ha ralentizado primero en los grandes canales por la situación económica, y en el caso nuestro, porque los técnicos de Subtel y nosotros también, el Consejo Nacional de Televisión, estamos todos funcionando a distancia prácticamente. Tratamos de funcionar para responderle a nuestra ciudadanía en el 100%, a nuestros usuarios, digamos. Pero la Subtel, en cambio, tienen que ir técnicos a medir a terreno, y eso ya se ha complicado un poco más. Pero estamos haciendo un esfuerzo grande y queremos que todos estos canales disponibilizar espectro para que podamos tener muchas señales digitales a lo largo y ancho de nuestro territorio, especialmente locales, locales comunitarias y regionales. Perfecto. Y un último tema al que quiero llegar y que tiene que ver mucho con esto de la implementación de los canales, a lo mejor pequeños, ¿no? Y es que, a ver, la pandemia nos obligó a estar en cuarentena. Y en eso surgieron papás y mamás que están trabajando, algunos de ellos por teletrabajo, y niños que están en la casa y que los papás no saben cómo hacer que sigan las clases, porque de repente hay colegios y distintas realidades. Hay colegios que les mandan tareas y que están por internet comunicados, pero hay otros que no lo han podido. Y en eso surgió TV Educa Chile. Y nos dimos cuenta que había un montón de material para llenar un canal de televisión educativa. Cuéntanos un poco, Catalina, qué pasa con esa gran cantidad de programación que había, que algunas de ellas estaban
siendo dadas, por ejemplo, por un canal de YouTube. Yo vi por ahí las cosas de Novasur, por ejemplo, que entre paréntesis a nosotros nos las regalan, ¿no? Gratuitamente. Así que muchas gracias. Pero había ahí una gran cantidad de material y que es el que está saliendo hoy día. Y tengo entendido que el canal ha tenido una gran aceptación, una gran afluencia de público incluso. Sí, la verdad es que eso, Miriam, nos tiene... Mira, nosotros estábamos muy preocupados porque de verdad creemos que la televisión, especialmente la televisión abierta, tiene que cumplir un rol especialmente en pandemia. Y los directores de canales de televisión son personas y en este momento sale la madera de que está hecha las personas. Entonces, apelando a eso, o los convocamos con el Ministerio de Educación y con la Subtel, porque había ahí problemas técnicos importantes, para que sacáramos en estas segundas señales, que son espectros que están reservados y que no estaban siendo utilizados, para que en estas segundas señales pudiéramos transmitir contenidos para los niños. Porque veíamos, vuelvo a repetirlo, familias que estaban muy estresadas, niños que no tenían, y la brecha educacional se iba a profundizar demasiado en esta etapa. Sí, sí. Porque hay colegios que han podido seguir funcionando, los niños tienen también iPad, computadores, teléfono, etc. Pero hay otros niños que ni siquiera tienen internet. Entonces la brecha educacional iba a ser muy grande. Y para los papás la situación de estrés y de hacinamiento iba a ser, teníamos que buscar una forma de colaborar, que no es solucionar todos los problemas, pero aportar con el granito de arena que yo creo y creíamos que se debía aportar. Y en eso, en todos los canales aglutinados en Anatel, que son los canales privados, digamos, porque en Chile prácticamente la televisión pública es una televisión pública que no es tan así, también está agrupada en Anatel, también funciona con la misma lógica. Entonces, buscamos nosotros que en estos canales privados se utilizaran estas segundas señales sin función comercial y principalmente para dar contenido educativo a los niños. Con eso tuvo una gran recepción la idea después de algunos días de ver cómo se podía materializar. Salió muy rápido y se armó un grupo de programación que ha sido un grupo realmente excelente y se utilizaron estas segundas señales, que la programación se hace en Televisión Nacional, pero la señal digital pasa por la señal, por ejemplo, de Canal 13, que está a nivel nacional, pasa por los canales regionales, locales comunitarios, que también se sumaron a esta iniciativa, y pasa por la televisión de cable en forma gratuita para los canales, no tienen que pagar. Esto significa que más del 90% de los niños tenemos cobertura en más del 90% del territorio. Y, o sea, muchos niños han podido tener acceso a esto. Los contenidos, básicamente, más de 300 programas eran programas que habían sido elaborados por el Consejo Nacional de Televisión a lo largo de los años, que son programas educativos, y esos se pusieron a disposición de esta segunda señal, tal como tú dices, y se habían puesto durante muchos años a disposición de la televisión regional, local y local comunitaria. Nosotros no buscamos lucro con eso, buscamos poder colaborar con educación y con contenidos para los niños. Pero tomó un rumbo masivo a través de esta señal. Además están las cápsulas educativas que hace el Ministerio de Educación, y ahora se van a sumar cápsulas que son de deporte, o sea, de gimnasia, que va a ser el programa Elige Vivir Sano, que van a empezar a hacer gimnasia y yoga para los niños que están en la casa. Ha tenido una recepción maravillosa. Nuestras encuestas nos dicen que más del 82% de las personas piensan que debe continuar. Y en las mediciones de audiencia, la última que sacó Cantar y Voz dice que es el tercer canal envisionado por parte de los niños. Es decir, que más que, o sea, estamos como, ya somos el tercero, y considerando que está Discovery Kids, que está Discovery Channel y que están todos esos canales que son foráneos. Estos son canales con contenidos nuestros, producidos por nuestros propios cineastas, productores, etcétera, sí. con nuestra realidad y con nuestro ministerio. Y con nuestro lenguaje. Y con nuestro lenguaje. O sea, Sí, eso es lo maravilloso. Ha tenido mucho éxito, así que para mí es una gran satisfacción como presidenta del Consejo Nacional de Televisión
Agradezco a todos los consejeros que han estado detrás de apoyando fuertemente esta iniciativa, y es una satisfacción haber podido contribuir, aunque sea con un granito de arena, a la situación tan difícil que estamos viviendo todos. Sí, incluso llama la atención que hay una gran iniciativa con respecto de el trabajo de animación, ¿no? La producción de animación. Y también a lo mejor, a ver, Carolina, tú dijiste una cosa, tenían más de 300 programas que habían armado a lo largo de la vida, digamos, Sí, no sé si del Consejo de solamente Novasur, entre medio estaba esta como productora, digamos, sí, pero, sí. pero ¿qué pasa si sigue este canal? ¿Van a seguir ustedes produciendo? ¿Van a seguir ustedes dándole empleo a otras empresas productoras para que vayan a producir y entreguen programas? Porque sería notable, ¿no? Sí, es de todas maneras, o sea, nuestra gran lucha ahora es que esto se mantenga en el tiempo. Nosotros, obviamente nuestro programa de televisión infantil va a continuar, y ojalá pudiéramos aumentar los recursos, porque eso significa que muchos productores y muchas empresas audiovisuales pueden hacer contenido para los niños dentro de los valores que nosotros buscamos promover, que son Ujú. la diversidad, la inclusión, el conocimiento de la identidad de nuestro país, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la idea es proponer continuar y aumentar este programa, porque si tenemos 300, son muchas horas de televisión y de programación, pero queremos seguir avanzando, porque además nuestros niños van cambiando, las realidades también van cambiando, y las formas de presentar los productos para niños también van cambiando. Por lo tanto, queremos continuar. En eso estamos ahora, viendo la viabilidad de poder conseguir que esta señal cultural, educativa, infantil se mantenga en el tiempo. Oye, dos cositas respecto de eso. Una, ¿tú crees que es factible que un canal cultural, que podríamos llamarle, no? No sé si educativo solamente, yo quizás sería más bien un canal cultural, por una Cultural. es capaz sería capaz de mantenerse solamente con fondos del Estado o debiera entrar el auspicio o debiera ser autosustentable? Ahí podría entrar un poquito una duda. Y lo otro es el tipo de programación. ¿Se podría ampliar a lo mejor para hacer programación educativa para gente, para personas también de mayor edad? Por supuesto, una de las cosas que apareció en la encuesta es que la gente quiere que este canal educativo también tenga contenidos que no solamente sean para los niños. Entonces, mira, lo que ha quedado presente aquí, Miriam, es la necesidad de tener un canal cultural. Y esa es una tarea que tiene asignada Televisión Nacional, que no se ha podido implementar porque Televisión Nacional ha pasado por muchos problemas, todos sabemos. Ujú. Pero están estas segundas señales, que son segundas señales que están todavía con permisos provisorios. Ahora recién se van a empezar a entregar las concesiones de estas segundas señales de los canales, y por lo tanto aquí hay un espectro que podría destinarse, muchos de ellos, a establecer señales culturales nuestras. Para eso nosotros hoy día vamos a la Comisión de Deportes del Congreso a través de Zoom, pero la idea es buscar una fórmula que permita que estos canales, sin tener, sin tener propaganda, sí puedan tener sponsors, como que dice. O sea, por ejemplo, una empresa privada que quisiera contribuir con un programa deportivo, que no sea salir a vender propaganda entre medios, sino que, o una universidad, o una fundación. Entonces, para eso se necesitan modificar algunas leyes que hagan viable la posibilidad de estos aportes. Y además, cuando un canal se transforma en canal cultural y educativo para la tercera edad, para los niños, o que mezcle contenidos para todos, porque han llegado contenidos maravillosos. Ayer me llamaba la directora del Teatro Municipal para poner a disposición de este canal TV Educa Chile contenidos que existen en el Teatro Municipal y que están ahí y que podrían ser disponibilizados para todos. Sí, de hecho Entonces, ellos tienen un municipal delivery en este momento, ¿no? claro, sería maravilloso, porque eso tendría un alcance muy grande. Para eso hay que hacer algunas modificaciones, liberar algunos, a lo mejor
que se pudiera pagar, descontar de impuestos, no lo sé, a la fundación que apoyara un programa como eso. Y de esa manera liberaríamos al Estado en momentos como este. Igual yo sé que es plata que no entra y plata que no, o sea, sé que todo va a un mismo fondo, pero no sacaríamos de la ley de presupuesto platas que hoy día tienen que destinarse realmente a ayudar a las familias que están pasándolo tan mal. Claro, a otras Pero prioridades. otras prioridades. Sí, sí, la verdad es que hay que tratar de compatibilizar todo ahora, pero especialmente ir a ayudar a los que están sufriendo más hoy día. Oye, tú sabes que, esto para ir terminando, tú sabes que la necesidad, han surgido una serie de iniciativas locales, hay varias comunas, incluso hay una que ha sido muy nombrada últimamente, como es Mulchen, por ejemplo, donde en esa ciudad se está haciendo un TV Educa también online, ¿no? Y hacen cosas los muchachos con los profesores, con otros formatos, no el formato Claro. que tienen ustedes, pero así hay varias iniciativas que han surgido porque obviamente la necesidad crea el órgano, dicen, ¿no? Sí. Esperemos que este canal de televisión cultural por fin se haga una realidad, porque además, por ejemplo, para el Día del Patrimonio, aparecen un montón de videos, ¿no?, que están a disposición de las personas y que nunca los vemos, salvo para el Día del Patrimonio o para ahora que pasó el Día del Patrimonio en pandemia y por lo tanto no pudimos ir a los lugares, pero existían esos videos, ¿no? Hay un montón de iniciativas en distintos lados para nutrir, digamos, El contenido, claro. claro, este posible canal cultural, porque en realidad 300 horas, claro, es mucho material, pero la televisión, por Dios que come mucho producto, ¿no? Sí, y lo maravilloso que tiene hoy día la televisión, lo hemos visto con estos mismos programas que se hacen a veces por Zoom, que no necesitan unas tremendas instalaciones para poder aportar un contenido Exacto, que sea interesante. O sea, sí, porque un buen video, no sé, del Día del Patrimonio, puede perfectamente pasarse por la televisión abierta. perfecto. Entonces, eso es una maravilla de los avances de la tecnología y además nos hemos acostumbrado a ver programas más naturales, más cercanos, menos armados, menos, Exacto, sí. unos bien inflados y otros más cotidianos. Y eso es maravilloso. Y por Yo lo creo tanto que más cercano, hace un mucho medio más de comunicación cercano. mucho más cercano. Catalina, Así es. presidenta del Consejo Nacional de Televisión, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que estés muy bien, que te vaya súper bien. Ojalá que este canal cultural se haga una realidad, ¿no? Sí, ojalá que sea así. Yo vuelvo a agradecerte, Miriam, que hayamos podido conversar sobre estos temas tan interesantes y ojalá, pues, ojalá que podamos tener esta señal junto a los chilenos por muchos años. Muchas gracias señoras y señores por haber estado en nuestra conversación en tiempos de coronavirus. Muchas gracias por haber estado ahí.